Si estos días sientes que se ha despertado una herida, algo que creías haber sanado, algún tema que pensabas que ya no te dolía y de repente se volvió a activar, te prometo que es normal. Y te digo que esta herida nos está activando para que te des cuenta que te falta sanar o te falta trabajarlo, sino que estamos cerrando un ciclo bien grande de Quirón en Aries. Quirón es esa herida que nunca se cierra, esa herida que siempre vamos a tener. Y en Aries nos habla mucho del yo. Quirón ha estado en este signo de fuego desde el 2018. Así que si algún tema te ha estado resonando de estos últimos años, algo que has trabajado bastante y vuelve a tu vida, no te asustes. Te está dando la oportunidad de darle las gracias, de cerrar ese capítulo y de seguir avanzando. No sin antes recordar y agradecer todo el trabajo que has hecho. Las heridas o cuando hablamos de sanar, no significa que ya cicatrizó y que nunca más va a aparecer en tu vida. Sanar en un aspecto más grande de la palabra significa que podemos volver a revivir esos sentimientos, esos recuerdos o esa situación sin que nos cause tanto malestar, tanta decepción o incluso tanta culpa con nosotros mismos. Así que antes de empezar este video, por favor, agradecele a tu cuerpo, a tu mente, a tu corazón, date un abrazo por todo ese trabajo que has hecho durante estos años. Y que si algo se está activando nuevamente, no es porque algo está mal en ti, es para recordarte tu verdadero poder, lo que eres capaz de hacer, lo que sobreviviste, todo lo que has hecho estos últimos años para poder volver a ser tú mismo. Este no es el set normal de mi podcast. En realidad me desperté y hace unos días vinimos al parque con mi novio y vimos que estaban cayendo todas esas florecitas, creo que son de Guayacán, y está todo el parque amarillo. Y hoy día simplemente me desperté súper inspirada a querer grabar aquí. Quizás es, bueno, no sé qué tan seguro sea, pero en serio, signo de fuego, amigos, ¿qué puedo decir? Me encantan las cosas espontáneas, me encanta poder pausar un momento a pesar del ruido, a pesar de las personas o de cualquier cosa que esté pasando alrededor, para poder entender y también explicarles a ustedes el cambio que estamos teniendo. Justo hoy, 19 de junio, Quirón está terminando su tránsito en Aries y va a pasar a Tauro. Obviamente las personas que son Aries pueden sentir un gran alivio al mismo tiempo, pueden sentir que ciertas heridas están volviendo a abrirse, que han pasado cositas que te recuerdan esos temas sensibles, ese, esa persona que no sabíamos que nos dolía, cualquier cosa que esté pasando y que te haga mover todo por dentro. Igual, para ponernos en contexto, también estamos terminando la temporada Géminis, Mercurio ya está en sombra, así que es normal que lleguen todas estas emociones y que aún no sepas qué hacer con ellas. Vas a tener estas próximas 3 semanas de Mercurio retrogrado para poder entenderlas, procesarlas y decir, ok, esto lo tenía que sentir, esto lo tenía que entender de alguna forma, cambio la perspectiva, seguimos adelante. Así que ten calma. Como les decía, Quirón hoy cambia de Aries a Tauro. Esto no es algo muy común, no es un tema de los que muchos astrólogos hablan, porque en realidad Quirón no es un planeta. Quirón es un asteroide, es un cuerpo planetario, tiene una órbita diferente, entonces tiene muchas otras connotaciones o variables, factores, características que lo hace un poco más impredecible como para quizás estandarizarlo en la astrología tradicional. Aparte que fue descubierto mucho después y bueno, hay muchas otras implicaciones. Pero igual no podemos dejar atrás lo que está pasando
y quería explicarles un poquito más de este tránsito. Aquí tengo mis apuntes. Entonces, un poquito de historia. Quirón fue descubierto recién en 1977, es relativamente nuevo. Quirón es un asteroide que está entre Saturno y Urano. Saturno es el último, es un planeta social y Urano ya es un planeta transpersonal. Que esté en este limbo o en medio de estos dos nos habla de que Quirón trae a colación una herida o algún tema que debemos sanar personalmente para poder comunicarlo o para poder enseñarlo de alguna forma, exteriorizarlo hacia la comunidad, hacia el mundo, hacia las personas que te rodean o la sociedad en general. Y Quirón viene de una historia mitológica de un centauro que está herido con una lanza. Es un centauro muy sabio, está muy ligado a la medicina, a la autocuración. Y si tú lo buscas en internet o escuchas algo de Quirón, te van a decir que es una herida. Pero Quirón también tiene esta facultad y esta oportunidad de sanar o aprender a sanar con esa herida mientras vivimos con ella y ayudar a otras personas que tengan el mismo problema a sobrellevarlo. Entonces, astrológicamente se dice que Quirón es esa herida que sí nos duele, pero que nosotros estamos acostumbrados a vivir con ella, que hemos aprendido a transitarla y de alguna forma a sacarle provecho. Me acuerdo que en algún momento escuché este ejemplo que me parece increíble de personas que han sido quizás adictas a cualquier sustancia, que han tenido abuso de sustancias, de drogas, de alcohol, y obviamente es una herida, es algo con lo que ellos van a vivir siempre. Pero llega un momento en el que ellos sanan o trascienden esa adicción y lo que hacen es dedicarse a ayudar a otras personas a salir de ese mundo. No significa que ya estén curados, que ya son lo máximo y que ellos pueden con todo. Como les decía, van a vivir siempre con eso, pero pueden ayudar a otras personas porque ellos ya la vieron, ya la reconocieron y digamos que ya la sanaron. Entonces, donde sea que tengas a Quirón en tu carta, debes entender que sí, es una herida, es algo que duele, es algo que siempre por A o B y en ciertos momentos de la vida más se va a estar activando, pero que también puedes aprender a sobrellevar eso y que ese sea como tu don y tu ayuda hacia las otras personas. Como Quirón tiene una órbita diferente, no voy a entrar en tecnicismos, es, se demora cierto tiempo en cada signo y luego pueden ser entre 7 8 años, como no es muy exacto. Pero normalmente Quirón pasa varios años en cada signo. Por ejemplo, en Aries ha estado los últimos 7 años desde el 2018 y ahora va a estar en Tauro hasta el 2034. Y Quirón en Aries nos hablaba de sanar esta herida del yo. Como Aries es el primer signo del zodiaco, es un signo de fuego y es el signo de quién soy, viene a hablarnos mucho de qué cosas nos gustan, quién en realidad somos, de alejarnos un poco del deber ser o de todas esas reglas, imposiciones que nos han puesto nuestros padres, la sociedad, nuestras parejas, quien sea en tu vida. Entonces, creo que igual esto se alinea mucho a las tendencias que tenemos ahora, justamente a la energía del 2026, que es un año uno, de descubrir quién eres, descubrir tus pasiones, qué quieres hacer y de alejarte un poco de este camino tan estructurado que teníamos, que pensábamos que era el único que podíamos seguir. Entonces te vas a dar cuenta que hay muchas personas eh, descubriendo pasiones, explotando dones, mostrando talentos que estaban escondidos o que ni siquiera sabían que tenían. Esto viene de la mano con este fin del tránsito de Quirón en Aries. Entonces, no significa que ya
tú sanaste y ya sabes quién eres y lo tienes, ya descubriste todo de ti y nunca más vas a dudar de ti mismo. Como te digo, es algo con lo que tienes que aprender a vivir. Creo que sobre todo, digamos, ahora que está más de moda, como empezar en redes sociales, empezar a mostrarte, empezar a hablar, hacer contenido, crear tu marca personal, todas estas cosas vienen ligadas de esta energía de Quirón en Aries y que también se puede notar en las personas, como de repente empiezan a brillar. Eso no significa, y para todas las personas que estén empezando, que ese miedo, que ese síndrome del impostor, que esa sensación de no sé si va a funcionar, no sé si soy suficiente, de compararte con otras personas, se vaya a ir. Va a seguir, nos va a acompañar por siempre. Creo que estas inseguridades siempre van a estar ahí y si estás comenzando aquí, déjame decirte que siempre va a existir ese miedo a que algo salga bien o no. La cosa es que ya podemos empezar a accionar con ese miedo o acompañándonos o transitándolo, que de repente vayas encontrando herramientas que te ayuden a caminar con él y empezar a seguir tus pasiones a pesar de todo el miedo y todas las dudas que tengas. Pero una de las lecciones más lindas de este Quirón en Aries para mí y que lo estoy viendo y lo veo creo que todos los días por lo menos en redes es de confiar en ti misma, seguir tus pasiones y tu propia visión. Creo que es algo que todos estamos viendo últimamente y personalmente me encanta. Este es el tránsito que termina Quirón en Aries. Puedes buscar Aries en tu carta astral para ver qué se estuvo sanando, qué estuvo doliendo, qué estuvo más sensible en estos últimos 7 años. Si algo en tu vida cambió en 2018, también puede estar regresando a tu vida, como te decía, para darle un cierre, para entenderlo de otra forma, para agradecer de alguna forma todo lo que pasó y todo lo que has crecido a partir de eso. Entonces no le tengas miedo a esas emociones, a esos sentimientos o a esa situación, sino que abre las puertas de tu corazón y de alguna forma perdónate, perdónalo, perdona o suelta esa situación que tanto te quizás venía doliendo. Ahora Quirón pasa a Tauro, que siguiendo el hilo astrológico, si nosotros empezamos a sanar o estamos sanando esta de quién soy, qué me gusta, qué quiero hacer, cuáles son mis pasiones, Quirón en Tauro y Tauro siendo el primer signo de tierra nos hace conectar ya con lo que nos gusta, con lo que nos da valor, con nuestros talentos, con nuestros dones, con lo que nosotros valemos o incluso lo que vale eh, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Nos damos cuenta también, y es algo que ya venimos viendo, como les decía, que se alinea con las tendencias, que muchas personas están renunciando a sus trabajos, ya no quieren trabajar en el mundo corporativo, ya no quieren trabajar miles de años para alguien más, sino que quieren empezar a hacer sus cosas. Eso obviamente trae y despierta heridas de si soy abundante, de si soy suficiente, de cuánto cobro por mi trabajo. Todas esas heridas también nos van a ir acompañando, todas esas dudas, esas preguntas. ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto valgo? Si renuncio a mi trabajo, ¿cuánto tengo que ganar? ¿Qué cosas quiero comprar? Y quizás si renuncio a mi trabajo ya no las voy a poder tener. Todas estas cosas materiales se vuelven un poco, no quiero decir banales, porque igual son importantes para vivir, pero nos damos cuenta que todas esas cosas que parecen importantes en realidad no lo son. Y empezamos a valorar más nuestra paz, nuestro cuerpo, nuestra seguridad, sin que dependa de algo económico, de algo físico, de algo material. También se alinea mucho con este tema de que ya nuevas generaciones no están buscando comprar casas, comprar carros, tener terrenos, porque son cosas que de alguna forma sentimos que nos limitan, que nos atan a un solo lugar y que aparte requieren muchísimo esfuerzo, muchísimo recurso y años de trabajo para poder tenerlos, que a largo plazo no sabes si eso es lo que te va a dar seguridad, lo que te va a hacer sentir bien o si en realidad es lo que quieres. Como les decía, estamos tratando de descubrir un nuevo camino un poco alejado de ese estándar que teníamos o que hemos tenido por muchísimas generaciones.
Y está bien. Ahora no tenemos la respuesta correcta, no hay tampoco una fórmula secreta. El punto está en descubrir lo que a ti te hace bien y lo que a ti te hace sentir de alguna forma seguro y sostenido a largo plazo. Entonces, Tauro, como es un signo de tierra, también nos habla de la naturaleza, del medio ambiente, del dinero, de la economía, todas las cosas que tengan que ver con Tauro, del trabajo, todos estos son temas que ya vemos que vienen un poco golpeados, que podemos hacernos los locos y no saber qué está pasando, pero el tema de la gasolina, del petróleo, la pelea por ciertas tierras, literal pedazos de tierra, no sé, Groenlandia, islas, todo el conflicto global, la inestabilidad económica que estamos viviendo, aunque aún quizás no la estemos sintiendo como tal, son temas de Quirón en Tauro, porque como les decía, es una herida que viene a golpear estos temas. Entonces lo podemos ver a nivel personal como cierta área de nuestra vida, pero también lo podemos ver a nivel global, porque como son cosas o temas mucho más grandes y que nos impactan a todos, empiezan a sonar desde antes. No es que de un día para otro, ¡pum!, apareció el ex, sino que ya venimos viendo que hay un background, que hay otras variables que nos llevan a esa situación. Para poner un poco más de contexto, tenemos ciertas cosas que han pasado las últimas veces que Quirón ha estado en Tauro y se van a dar cuenta con ciertos ejemplos cómo algunos se repiten. Y aquí es cuando la astrología me parece increíble y fascinante y nos ayuda a entender qué cosas pueden pasar. Nada de esto es para que se asusten, pero la última vez que Quirón estuvo en Tauro, que fue de 1976 a 1984, tuvimos una crisis de petróleo en el 79. ¿Tenemos crisis de petróleo en ese momento? Sí. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Irán e Irak estaban en guerra en ese momento. Sin comentarios. El precio del petróleo cayó en, 1800, en 1982. Estados Unidos estaba en una crisis de confianza. Había mucho desempleo, muchas huelgas. Hubo un auge de la cerveza artesanal. McDonald's sacó su cajita feliz, que me parece algo demasiado Tauro, de que en serio la comida te dé felicidad y que sea algo como rápido, como literal es comida, o sea, felicidad en una cajita y que eso sea comida. Y eso es demasiado Tauro. Y en ese momento Trump también estaba como en su auge de magnate político, bueno, no político, sino inversor y bienes raíces y todo lo que estaba haciendo. Todas las cosas las pueden buscar en internet, obviamente, y si hay personas quizás nuestros padres o nuestros abuelos que se acuerdan de qué estaba pasando en ese momento también, les puede dar un poco más de contexto de qué estaba pasando en su familia, qué estaba pasando con sus padres, con sus abuelos, qué cambió, más que todo con el tema de dinero, con el tema de propiedades, porque pueden regresar. Entonces podemos ver cosas que han pasado a nivel global que se vuelven a repetir y podemos ver cosas en nuestra vida a nivel personal que también se pueden repetir. Obviamente yo no estaba viva en 1976, pero quizás de repente si mi abuelo vendió una tierra, en ese momento se murió mi bisabuelo y se repartieron la herencia y cosas así, nos pueden dar también como muchas pistas de qué temas se van a empezar a mover. Y bueno, nos vamos un poquito más atrás y también en 1926 a 1934 Quirón estuvo en Tauro. ¿Qué hubo en ese momento? Tenemos la burbuja económica de 1929, hubo una ley seca en Estados Unidos donde botaban literal el alcohol y todo era como ilegal, había mucho más contrabando y como el tema de la seguridad se, se descontroló, que duró hasta 1933. Entonces, si se dan cuenta,
Esta vez que Quirón estuvo en Tauro hubo una ley seca. El alcohol también tiene que ver con Tauro porque tiene que ver con los placeres, con la comida, con lo que te hace sentir bien. Y en el 78 que Quirón estuvo en Tauro, hubo un auge de la cerveza artesanal. Entonces, se dan cuenta que son temas que se repiten. Vamos a ver qué pasa quizás con el alcohol o con la cerveza específicamente ahora o en los próximos años. Yo creo que el alcohol ya ha venido teniendo como cierta fama, cambiando ciertas cosas y que podemos ya ir viendo hacia dónde va la tendencia. ¿Qué más? Tuvimos obviamente crisis financiera en ese tiempo, la Gran Depresión, quiebre de bancos en Europa y una crisis financiera europea que obviamente golpeó a todo el mundo. Hitler tomó el poder en 1933. Hubo muchas sequías, mucha hambruna. Tenemos muchas protestas también y cambios en la jornada laboral. Esos son, esos son algunos de los que más me llamaron la atención y de los que también vi que más se repetían y que se asocian con cosas que también estamos viendo pasando en este momento de la historia del mundo. Entonces, como les decía, el trabajo, los recursos, la economía, las finanzas, el dinero, las divisas, el petróleo, porque es recurso natural, todas estas cosas empiezan a sentir que hay un quiebre, hay una fuga, hay una herida, está golpeado el sistema económico, está golpeado el tema del petróleo. Entonces, este momento es como para reconocerlo y de ahí lo que vamos a hacer es empezar a sanarlo, buscar alternativas, darnos cuenta que ya no es viable el tema del medio ambiente que lo hemos hablado y ha estado muchísimos años como en propaganda, para tratar de frenarlo. También se pueden ver muchas noticias alrededor de eso a partir de ahora. Ya cada vez tenemos más tecnología y también nos vamos a ir dando cuenta cómo esos avances tecnológicos empiezan a afectar a los temas taurinos. Es fascinante la astrología, para mí es como, no puede ser, cómo en serio, cómo en serio puede ser tan exacto, cómo puede ser tan gráfico. eh, bueno, yo que estuve investigando, es como, cómo puede ser en serio tan literal lo que está pasando, lo que puede pasar. Yo casi no hablo de astrología a nivel global o a nivel mundial, porque en realidad mi tipo de astrología está más centrado en el autoconocimiento y en el crecimiento personal, pero cuando son eventos más grandes, cuando van a pasar muchísimos años y hay como mucho más contexto, también me parece increíble. De ahí, como les digo, revisen en su carta astral la zona Tauro para saber qué zonas, qué temas se están moviendo en sus vidas. Pregunten en sus familias qué estaba pasando para ver qué puede ir cambiando. Obviamente, si eres Tauro, Sol o ascendente en Luna, lo puedes sentir mucho más. También si eres Escorpio, Leo o Acuario, porque son los 4 signos fijos, pero de ahí todos los vamos a sentir en algún lado de nuestra vida. Para mí, Tauro está en mi medio cielo, en la zona de mi carrera, de mi profesión, de mi propósito de vida, lo que hago, y me parece increíble porque justamente en estos últimos años ya decidí dedicarme a esto 100%, he tenido mis altos, mis bajos, he grabado un montón de videos sobre eso y este podcast nació como mi intención de darle más espacio en mi vida y más seriedad y eh, más coherencia a lo que hago, a lo que digo, a cómo me muestro, también tener como un espacio más grande para contarles a ustedes estas cosas de una forma en la que yo lo entiendo y espero que ustedes, en la forma en la que yo lo entiendo y que espero que ustedes también les sirva. Eh, de ahí hay algo más sobre Quirón, que Quirón cuando lo descubrieron estaba en Tauro, entonces este es literalmente como el cumpleaños de Quirón y eso también nos puede traer como efectos un poco más
fuertes sobre este tema. De ahí, para personas que estén entre los 49 y los 50 años, tienen algo que pasa, que nos va a pasar a todos, que se llama el retorno a Quirón. Es decir, que Quirón regresa al lugar en donde estaba cuando ustedes nacieron. Y el retorno a Quirón se alinea, coincide con esta edad en donde a los 50 empieza una especie de crisis, a preguntarte quién eres, por qué has hecho todo lo que has hecho, quizás ya los hijos se van, este, ya las personas son abuelos y también tienen como esta crisis de identidad entre la típica que los hijos te dicen, no, pero es que conmigo cuando me criaste eras de tal forma, eras más recto, eras más así, y ya con tus nietos eres mucho más fresco y mucho más relajado, y es como, ¿quién eres? Entonces, literalmente, si estás entre bordeando tus 50, puedes estar como atravesando esta especie de crisis y obviamente en este caso va a ser en Tauro, que también tiene que ver mucho con los recursos. Entonces, si tú has estado trabajando toda tu vida, no sé, por mantener una empresa, por mantener a tu familia, por tener tus recursos de alguna forma estructurados, eh, puedes sentir que todo lo que has trabajado llega como a un punto de culminación, que puedes ver sus frutos, que quizás la crisis económica que viviste en tal momento te ayuda a llegar al momento en el que estás y así. Pueden obviamente aparecer cierto tipo de heridas, pero son necesarias, son reales y tienes que transitarlo. Cuando ya, obviamente, lo que dice la teoría es que cuando estás ya en tu retorno a Quirón, puedes dejar de victimizarte y aprender a vivir o a recordar todo lo que has vivido, digamos que todas las cosas malas que te han pasado, para poder decir, ok, todo eso malo que pasó me ayudó a eso, a crear, a sostener y ahora puedo ayudar a otras personas o puedo vivir como este arquetipo más de sabio, de que ya sé, de que ya he pasado muchísimas cosas altos y bajos y puedo entenderlo de otra perspectiva. Entonces, lindo. Obviamente no he llegado a esa edad, pero son edades astrológicas que están como muy marcadas y que amo leer sobre estas experiencias. Otro dato importante de este ingreso a Quirón es que va a estar, esta es como la primera visita que le va a hacer a Tauro. Entonces, este Quirón en Tauro nos va a dar un pequeño vistazo de cuál es esa herida que tenemos que sanar. Y va a estar en Tauro del 19 de junio hasta el 18 de septiembre de este año. Luego va a retrogradar, va a regresar a Aries como para terminar todo el proceso de sanación que había en esa zona desde el 2018 y ya en el 2027, exactamente el 14 de abril del 2027 hasta el 19 de julio de 2033 va a estar en Tauro. Luego también tiene una retrogradación y luego se va a Géminis. Entonces es un periodo muy largo de muchísimos años que quién sabe en el 2023 dónde voy a estar, qué voy a estar grabando y qué voy a estar diciendo, o si podré ver este video y entender, wow, eso era lo que yo estaba haciendo en este momento. Eh, pero por lo menos de junio a septiembre de este año, que es lo más próximo, darnos cuenta, entender y escuchar esa zona Tauro que tenemos, qué tenemos o qué temas tocan esa zona Tauro para poder entender de otra forma y saber como que qué tenemos que trabajar a partir del siguiente año y por los próximos 7 años. Entonces va a ser como un preview, como un mini tráiler de una lección que viene a nuestra vida. Y de ahí, desde septiembre del 2026 hasta abril de 2027 vamos a terminar de ver todo este proceso de quién soy, hacia dónde quiero ir, cuáles son mis pasiones y todo lo que me enciende por dentro. Entonces vamos a seguir viendo a muchas personas más apostando por sus sueños, apostando por lo que ellos quieren. Si tú aún no tienes como muy claro quién eres, qué te gusta, qué quieres hacer, cuáles son tus hobbies,
cuál es tu color favorito, que parecen cosas muy sencillas, pero que con la edad también se nos van olvidando mucho, no te preocupes, porque tienes aún otro periodo más para terminar de descubrirlo. Y otra cosa que les quería decir es que recuerden también qué tema había estado moviendo Urano en Géminis también los últimos 7 años. ¿Qué ha pasado? Por lo general, ¿qué pasa con estos dos? Es que Urano va moviendo cierta zona de nuestra vida, como teniendo mucha inestabilidad y muchas sorpresas, y luego ingresa Quirón a esta zona. Entonces, Tauro, de Sol ascendente, por ejemplo, que ha sido uno de los más afectados, sabe que desde el 2018 hasta acá ha tenido muchos movimientos, muchas cosas que sanar, muchas cosas de su vida que lo han sacado de la zona de confort. Y del 25 de abril, que Urano ya salió de Tauro y entró a Géminis, hasta este momento, al 19 de junio, han tenido un momento como para respirar. Y ahora va a entrar a Quirón a esa zona porque tiene que reparar todo eso que se movió. Tiene que darse cuenta que se rompió con toda esa salida de zona de confort, con todo ese enfrentamiento contigo mismo, eh, con todo ese movimiento energético que tuviste en los últimos años. Hay que reconocer algo para terminar de sanarlo, para decir, ¿sabes qué? Este evento me rompieron, me hicieron cambiar, ahora soy una persona diferente y pues bueno, eso tengo que de alguna forma trabajarlo y repararlo. Entonces, si eres Tauro, debes enfocarte más en tu cuerpo, en escucharlo, si quizás has perdido como tu brillo, no te sientes identificada, sientes que estás desconectado, literal, o que antes te veías mejor, pues empieza a volver a conectar con esa parte más que todo física. Haz un cambio de look, buscas cosas que te hagan sentir cómoda, que te hagan sentir segura, descubre tu estilo. eh, Quisiera que te alejes un poco de tantas tendencias de redes sociales o de pensar que eso es lo que te tienes que, no sé, qué poner o vestir o qué hacer en el cabello porque es lo que todo el mundo está haciendo. Para Tauro se centra mucho en su físico y en quién eres. Empieza a trabajar en tu autoestima, en recuperar como tus talentos, la seguridad en ti mismo. eh, Porque estoy segura que lo vas a tener que trabajar mucho y eso te va a ayudar a que puedas ser como, y eso te va a ayudar a que estés bien en otras áreas de tu vida. De ahí, si eres Escorpio, que también es uno de los signos como más afectados. Para Escorpio, los últimos años que Urano estuvo en Tauro también han sido mucho de cambiar de pareja, de qué buscas en una relación, de cambiar tus estándares, quizás de tipo de personas o de que hayan muchas rupturas o movimientos en tus relaciones que no te han dejado como tener una pareja estable. No solo de pareja, sino también de socios, de amigos, como cualquier persona con la que tú te relaciones. Pero más que todo se centra en la pareja. Ahora que hubo todo ese movimiento y indiferente de si estás en pareja o no, lo que tienes que darte cuenta es cómo eso ha cambiado. ¿Qué esperas ahora tú de una pareja? ¿Qué esperas tú de otra persona que te está acompañando? ¿Qué cosas aún tienes que sanar de todas estas otras rupturas o relaciones pasadas que quizás estás llevando a una nueva relación? Para Leo, que yo soy ascendente en Leo, se trata más sobre, les decía, sobre la carrera, sobre la profesión, sobre el propósito de vida o eso, lo que tú haces y que te da reconocimiento. Entonces los últimos años que Urano estuvo en este signo han sido mucho de cambiar de trabajo, cambiar de industria, cambiar de carrera, de camino, de no saber quizás en cuál enfocarte o querer hacer un poco de todo. Sí soy. Eh, y ahora que salió Urano de Géminis, fue como, ok, ya, eso es lo que me tengo que dedicar. Ahora sí ya sé qué hacer y ya estuve probando aquí, allá, allá, y yo me quedo con esto. Y digamos que en este caso yo escogí la astrología.
igual hay algo que sanar, o sea, de tanto movimiento, de tanta inestabilidad, de tantas cosas que probaste, de repente estás disperso y no sabes como para dónde apuntar, porque al final en cierta área o en cierto trabajo te iba muy bien y tenías un sueldo increíble y estaba todo como más seguro y ahora intentar esto como te da cierta inestabilidad y se abren ciertas heridas en las que tú dices, ¿qué hago? O quizás, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Cómo quiero ser reconocido? Entonces, hay una herida, aún hay cosas que trabajar y tienes que poner como en orden todo esto quizás nuevo que estás haciendo. Es un buen momento para cambiarte de carrera, cambiarte de industria, empezar a hacer algo nuevo, demostrar lo que sabes. Y, y para Acuario, que también ha tenido muchos cambios en su zona del hogar en los últimos años, pudo haber alguna mudanza, alguna sorpresa, algún tema de familia que lo haya golpeado mucho en los últimos años y que ahora, después de tantas cosas que pasaron, tienes un tiempo como para sentarte y reconocer todo eso que ha pasado, entender qué quieres para tu familia, qué quieres para tu hogar, dónde te sientes seguro, quiénes son las personas que te rodean, ese núcleo, tus raíces, que lo empiezas a valorar de otra forma. Entonces, todos los cambios que surgieron de alguna forma u otra te llevan a este momento en donde te das cuenta que quizás tu familia, tu núcleo, tu casa, de alguna forma está fraccionada, que de alguna forma hay algo que sanar dentro de ese espacio. Y es un proceso que vas a llevar poco a poco. Sería bueno hacer terapia, empezar a conectar más con tus padres, con tu pareja, si es que tienes, como con tu núcleo familiar. No necesariamente tiene que ser tu papá, mamá, o sea, es como también la familia que tú eliges y los valores que tú quieres como poner en tu propio hogar. Y si eres de otro signo, puedes comentarlo aquí y te voy contando un poco sobre eso. También puedes hacer, recuerda, una lectura si es que sientes que algún tema se está activando y no entiendes por qué, para entender qué ha estado pasando desde el 2018 con Quirón en Aries, por lo menos, y entender cómo eso va a repercutir al próximo periodo de Quirón en Tauro. Porque normalmente son temas que van de la mano. Por ejemplo, la casa 4 que obviamente es como la familia, con la casa 5. O sea, va pasando de un signo a otro y también de una casa a otra. Entonces, si tú arreglaste el tema del hogar en los últimos años, luego vas a tener que arreglar el tema de tus proyectos personales. Si tú arreglaste el tema del trabajo, después vas a tener que arreglar el tema del networking en tu comunidad o de las personas que conociste alrededor de eso. Y así se va como hilando una historia. Mm, voy a revisar si tengo algo más pendiente. No sé cuándo voy a editar ese video. Yo quisiera subirlo hoy, viviendo al límite. Como siempre, viviendo al límite. Em, pero nada, espero que te haya servido, espero que te guste, espero que hayas entendido un poco más de Quirón. Espero hacer también más videos así, porque la verdad es que investigar y como todo este proceso de grabarlo de alguna forma me hace a mí también entender de qué se trata todo esto para mí. Y obviamente aquí estoy para ayudarte a entenderlo. Em, Gracias a todos por estar aquí, gracias por escucharme. Espero que esta información te sirva, espero que si estés transitando algo que duele, algo fuerte, algo que toca esa parte tan sensible de ti, puedas verlo con otros ojos, puedas agradecer y puedas tener un momento para abrazarte y poder decir, ok, esto pasó, yo lo he trabajado, o si no lo has trabajado, pues lo vas a trabajar desde ahora y no castigarte o culparte por estar teniendo ese tipo de sentimientos o de situaciones en tu vida que te mueven internamente. Anda a terapia, si es que te sirve también, y si no, pues aquí voy a estar para ayudarte con cualquier cosa que necesites. Nos vemos en el siguiente episodio.